A medida que pasan los días, siempre hay nuevos descubrimientos misteriosos y muchos han sido seriamente extraños y sobrecogedores. Acompáñenos mientras exploramos 12 de las cosas más extrañas descubiertas recientemente y cuáles son las explicaciones que se esconden tras ellas. Número 12. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. A veces, el descubrimiento de objetos peligrosos conduce a situaciones de riesgo. Durante los trabajos de dragado para el cruce de un río en Great Yarmouth, un contratista se topó inesperadamente con una bomba de 250 kilos de la Segunda Guerra Mundial. Este hallazgo desencadenó inmediatamente una respuesta con las autoridades, creando una zona de exclusión de 400 metros y llamando al equipo de desactivación de bombas del ejército para que se ocupara de la situación. El plan inicial consistía en desmantelar de forma segura la espoleta de la bomba utilizando un robot operado a distancia. Sin embargo, como sabemos, las cosas no siempre salen según lo previsto. Al tercer día de la operación, la bomba detonó inesperadamente durante el proceso de desmantelamiento. Afortunadamente, las precauciones que se tomaron ayudaron a minimizar los posibles daños de la explosión. Por suerte, nadie resultó herido en el incidente y la barrera protectora construida alrededor de la bomba cumplió su función con eficacia. Sin embargo, no se sabe con certeza si el robot salió ileso de la detonación. Además, este incidente no es aislado. En varios lugares se han encontrado bombas sin detonar que han sido tratadas con cautela. En Alemania, por ejemplo, un descubrimiento reciente incluyó una bomba de 500 kilogramos. Sorprendentemente, se calcula que más de 400 bombas sin estallar podrían seguir ocultas bajo la superficie, lo que subraya el impacto duradero de los conflictos del pasado en los tiempos modernos. Número 11. Dodecaedros romanos. Los descubrimientos extraños a menudo nos dejan rascándonos la cabeza, sobre todo cuando encontramos los mismos objetos una y otra vez a lo largo de la historia. Un buen ejemplo de este enigma son los dodecaedros romanos. Se llaman así porque tienen 12 caras planas y todos proceden de la época romana. La mayoría de ellos se fabricaron entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, hechos de una aleación de cobre. Estas cosas aparecen en hordas de monedas romanas, lo que sugiere que eran objetos muy preciados. Pero desde que se encontró el primero en 1739, nadie sabía para qué se utilizaban realmente estos peculiares objetos. Aparecen en antiguos yacimientos romanos de todo el norte de Europa, y hay un montón de teorías que intentan arrojar luz sobre su finalidad. Algunos piensan que se utilizaban como adornos o tal vez incluso como portavelas. Después de todo, se han encontrado algunos ejemplos con cera en su interior. Luego está la idea de que podrían haberse utilizado para medir cosas lejanas o monedas falsas basándose en su tamaño, o quizá incluso para predecir la suerte de la gente. Una teoría más reciente trae a colación los diferentes tamaños de los agujeros de estos dodecaedros. Suelen tener agujeros de distintos tamaños en cada cara y a veces tienen perillas o elementos decorativos en los vértices. Además varían en tamaño desde unos 4 a 11 centímetros de diámetro. Algunos creen que estos agujeros podrían haber servido para tejer guantes alrededor del dedo y el pulgar, ya que curiosamente, la mayoría de estas cosas se descubrieron en las zonas más frías del norte de Europa. Sin embargo, estas teorías son solo eso. Teorías. No podemos probar ninguna de ellas porque no tenemos referencias directas de la época romana que las respalden. Así que, por ahora, estos dodecaedros romanos siguen manteniéndonos en vilo. Número 10. Rocas de plástico. Este reciente descubrimiento tiene a los científicos seriamente preocupados por el bienestar de nuestro planeta. Se tropezaron con él en una apartada isla de Trinidad. La isla es como un refugio para criaturas raras, proporcionando un espacio seguro a especies casi extinguidas gracias a la falta de habitantes humanos. Sin embargo, resulta que nuestra huella humana no se detiene en nuestra puerta. En esta isla, donde solo residen unos pocos miembros de la Marina brasileña, unos investigadores tropezaron con una extraña roca verde azulada que parecía totalmente fuera de lugar. Al examinarla más de cerca, descubrieron que se trataba de un nuevo tipo de roca hecha de plástico. Era como una fusión de lava volcánica y plástico arrastrado por la corriente. Bautizaron a estas formaciones como plastiglomerados y aparecieron por primera vez en 2014. Resultó que se han encontrado formaciones similares en distintos rincones del planeta. El asunto de la fusión de rocas plásticas está levantando ahora banderas rojas. Está poniendo de relieve cómo nuestra contaminación, como los residuos plásticos vertidos en el océano, puede acabar en lugares que nunca pretendimos dañar, dañando los ecosistemas. Todos sabemos que la población humana y el calentamiento global están estrechamente relacionados y el daño que estamos causando a la naturaleza es difícil de deshacer. Número 9. Esqueletos apedrados. Berlín tiene su ración de descubrimientos intrigantes y recientemente una historia que podría salir directamente de un cuento de fantasía surgió de la legendaria ciudad de Pompeya. Si no está familiarizado con Pompeya, es la antigua ciudad romana que se enfrentó a una devastación total por la erupción del monte Vesubio hace unos 2000 años.
En cuestión de 2 días, la ciudad y sus habitantes fueron engullidos por lava, dejando tras de sí un tesoro para los arqueólogos. El último hallazgo allí parece la escena de un mito protagonizado por la mirada de Medusa. Había gente convertida en piedra por la lava volcánica y están tan espeluznantes como fascinantes. Recientemente se han descubierto los restos de 2 esqueletos de piedra. Los expertos creen que eran un noble y su esclavo. El mayor, de entre 30 y 40 años, aún conservaba restos de su abrigo alrededor del cuello. El más joven, de entre 15 y 20 años, mostraba daños en las vértebras, lo que posiblemente indica una vida de trabajos pesados, tal vez como esclavo que transportaba cargas. Estos restos se encontraron en las cámaras subterráneas de una gran villa. El hombre mayor sobrevivió a la lluvia de cenizas inicial solo para sucumbir a la colosal explosión del día siguiente. Sus dientes y huesos están asombrosamente bien conservados, proporcionando un valioso material para el análisis de los arqueólogos. Se ha deducido que sufrió un choque térmico mortal, lo que parece una forma increíblemente dolorosa de morir. Además del descubrimiento de estos 2 cuerpos, los arqueólogos han creado moldes de algunos de los otros cuerpos descubiertos. Los vaciados han sido una fuente de información inestimable para comprender la vestimenta, los peinados e incluso las expresiones faciales de las personas que vivieron en Pompeya. Proporcionan una conexión directa con el pasado y ofrecen un recordatorio leccionador de la tragedia humana que se desencadenó durante la erupción del monte Vesubio. Número 8. Cubos de río. Allá por mayo de 2020, un hombre llamado Will Red estaba ocupado buscando metales preciosos en un río poco profundo de Coventry, Inglaterra. Estaba clasificando los sedimentos pensando que podría encontrar algo valioso, cuando tropezó con un montón de diminutos cubos de plomo en sus manos. Estos cubos eran tan pequeños que podían sostenerse entre el pulgar y el índice, y cada uno de ellos tenía intrincados símbolos y números grabados en forma de cuadrícula. Su hallazgo siguió creciendo, y al final encontró más de 60 de estos cubos de plomo. Con sus 2 hijos también encontraron algunas monedas con agujeros perforados. Sin embargo, no sabían a qué se debían los cubos. Red recurrió a internet en busca de algunas respuestas y resultó que los cubos se utilizan en rituales de oración tradicionales hindúes. Las inscripciones de los cubos son de tipo astrológico y la gente los utiliza para pedir un poco de ayuda espiritual o la guía de algún poder cósmico. En algunos casos, los devotos también escriben sus deseos o anhelos en los cubos antes de ofrecérselos a la deidad. A continuación, se arrojan a un río o masa de agua sagrada, a menudo un río sagrado como el Ganges. El acto de arrojar estos cubos al agua simboliza desprenderse de los propios deseos y entregarlos a lo divino. Se cree que los deseos escritos en los cubos serán escuchados por la deidad, y el agua sirve de conducto para transportar estas plegarias. Pero hay un giro. Dado que los hindúes son los que utilizan los cubos, eran más comunes en lugares como la India. Sin embargo, Red los encontró en Inglaterra, y como se fabricaron en la década de 1980, probablemente estos cubos se dejaron caer allí en algún momento de los últimos 40 años o por ahí. Tras las especulaciones, es una apuesta segura que los hindúes británicos que continúan con antiguas prácticas religiosas tuvieron algo que ver. En ausencia de ríos como el Ganges, el río Coventry podría haber sido un sustituto para ellos, sirviendo como lugar para sus rituales tradicionales en su nuevo hogar. Número 7. Marcador deportivo de 1200 años de antigüedad. Los deportes siempre han tenido un gran éxito en nuestro panorama del entretenimiento. La emoción de apoyar a los equipos, seguir los marcadores y coleccionar recuerdos es difícil de igualar. Curiosamente, las versiones de juegos de fútbol dirigidos con balones y equipos existen desde hace siglos. Por lo tanto, puede que no sorprenda demasiado saber que incluso civilizaciones tan antiguas como los mayas hace unos 1200 años practicaban deportes similares. Recientemente, los arqueólogos hicieron un intrigante hallazgo en una tablilla redonda de piedra que se cree sirvió como marcador en México. La tablilla muestra una escena de 2 hombres, uno con un tocado de plumas y el otro con un turbante de serpiente, jugando a un juego parecido al fútbol llamado Pits. El juego está representado a lo largo del borde circular de la tablilla, acompañado de jeroglíficos que se cree representan marcas relacionadas con el juego. Esta pesada tablilla, que pesa más de 40 kilogramos, fue descubierta a casi medio kilómetro bajo la superficie. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología moderna, compartimos un hilo común con las sociedades antiguas en nuestro amor por los deportes y la competición. Este descubrimiento podría darnos una idea del pasado, ayudándonos a comprender cómo estas antiguas civilizaciones disfrutaban de los deportes y mantenían las puntuaciones. Quién sabe, incluso podría allanar el camino para redescubrir las reglas de juegos como el Pits u otros pasatiempos antiguos. Número 6. Peces más profundos. El mundo submarino es el reino de misterios, semejante al espacio exterior.
Al igual que hay mucho por descubrir en el cosmos, las profundidades de nuestros océanos guardan muchos secretos aún por desvelar. En un esfuerzo por abundar en estos misterios acuáticos, un equipo de científicos se embarcó en una misión para documentar las criaturas marinas que habitan a mayor profundidad. Su estrategia consiste en enviar submarinos no tripulados armados con cámaras y cabos a las fosas situadas entre Japón y Australia. Descendiendo a más de 8.000 metros, estos vehículos robóticos se sumergieron en un mundo muy distinto al que conocemos, oscuro, frío y sereno. Además, la presión del agua a esta profundidad es unas asombrosas 8.000 veces superior a la del nivel del mar. Sobrevivir en un entorno así requiere adaptaciones únicas. La mayoría de los peces de este hábitat comparten rasgos comunes, como una piel grande y oscura, dientes espeluznantes y ojos minúsculos. Entre estas criaturas surgió un nuevo pez caracol que nunca antes se había encontrado. Este pez recibió el nombre de pez caracol de las Marianas por el lugar en el que se encontró, la fosa de las Marianas. Fue capturado por primera vez en cámara en 2017, durante una expedición de científicos de la Universidad de Newcastle dirigidos por el Dr. Alan Jamieson. El pez caracol tiene varias adaptaciones que le permiten sobrevivir en estas difíciles condiciones. Una de sus características más notables es su cuerpo gelatinoso, que no contiene la vejiga natatoria llena de gas que tienen muchos otros peces. El descubrimiento del pez caracol de las Marianas arroja luz sobre la notable diversidad de la vida en los reinos más profundos del océano y proporciona conocimientos sobre cómo se adaptan los organismos para sobrevivir en entornos extremos. Número 5. Fósil raramente conservado. En 2019, un hombre que pescaba junto a un arroyo en Buenos Aires, Argentina, tropezó con una roca inusual en la orilla fangosa. Al remover la tierra que la rodeaba, se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que había pensado inicialmente y tenía una textura de adoquín única. Trajeron expertos para que excavaran el objeto y resultó ser el caparazón fosilizado extraordinariamente bien conservado de un gliptodonte. Los gliptodontes eran antiguos parientes gigantes de los armadillos que presentaban enormes placas óseas en la espalda y colas en forma de garrote. Estas criaturas se extinguieron hace unos 10.000 años. El descubrimiento de un fósil de gliptodonte tan bien conservado fue significativo, ya que encontrar fósiles en tan buen estado es bastante raro. Curiosamente, este no ha sido el único descubrimiento de gliptodonte en la zona. Un hallazgo fósil similar se produjo en 2020, cuando un granjero que pastoreaba vacas tropezó inicialmente con 2 criaturas fosilizadas, lo que condujo al descubrimiento de un total de 4. Los descubrimientos se sumaron a una tendencia que comenzó en 2015, cerca de la localidad de Carlos Pellegrini, no lejos de Buenos Aires. Encontrar fósiles tan bien conservados es una rareza. Aunque en esta parte de Argentina se han hallado más ejemplares de la especie con mayor frecuencia, cada descubrimiento sigue teniendo algo especial. Incluso se pensó que el primero que se descubrió era un huevo de dinosaurio. Ofrecen una visión de las criaturas prehistóricas que vagaban por la región y ponen de relieve cómo incluso actividades aparentemente ordinarias como pescar o pastorear vacas pueden llevar a descubrir valiosas piezas de la historia de nuestro planeta. Número 4. Extraña espiral en el cielo. Hace unas semanas, allá en Alaska, un grupo de fotógrafos salía a captar instantáneas de la aurora boreal. Mientras estaban enfrascados en su tarea, una extraña espiral azul bebé colgada en el cielo les llamó la atención. La visión fue tan inesperada que algunas personas incluso empezaron a relacionarla con portales espaciales, invasiones alienígenas u otro tipo de cosas sobrenaturales. Estos fotógrafos consiguieron grabar un video de todo el asunto y no perdieron tiempo en compartirlo en las redes sociales. Se hizo viral en poco tiempo, pero entonces, antes de que las teorías de ciencia ficción pudieran despegar, los científicos de SpaceX saltaron con una explicación. Resultó que todo este incidente estaba relacionado con un suceso que había ocurrido 3 horas antes en California. SpaceX había lanzado un potente cohete y durante el lanzamiento, parte del combustible se liberó al subir a la atmósfera y enfriarse, lo que creó estos cristales de combustible congelados que podrían reflejar la luz de formas interesantes, incluso formando patrones en espiral parecidos a los de las auroras boreales. Esto explicaba el fenómeno. Aún así, no todo el mundo está convencido. Algunos piensan que la explicación de SpaceX no es más que una pantalla para ocultar algo más misterioso, como experimentos secretos. Al final, la espiral desapareció sin causar ningún daño, dejando a esa gente que sigue haciendo conjeturas. Número 3. Cámara oculta en la pirámide de Giza. Las pirámides son, sin lugar a dudas, algunas de las estructuras más cautivadoras y enigmáticas construidas por el hombre. Se sabe que guardan secretos, trampas y tesoros.
lo que les convierte en uno de los temas favoritos de la especulación. Pero incluso con la icónica pirámide de Giza, podría pensar que no hay nada nuevo que descubrir. Pero se equivocaría. Utilizando tecnología avanzada, los científicos consiguieron descubrir una cámara oculta de 30 pies de largo, hasta ahora desconocida, dentro de la maravilla de 4.500 años de antigüedad. La pirámide de Giza, tal y como la conocemos, no es una pirámide cualquiera. Es la última de las 7 maravillas originales del mundo antiguo y goza de un inmenso reconocimiento mundial. Aunque a lo largo de los años se han descubierto varios tesoros ocultos en su interior, los últimos años han sido tranquilos en ese frente. Hasta que se emplearon herramientas modernas de escaneado, como los infrarrojos, las simulaciones tridimensionales por termografía y las imágenes de rayos cósmicos para realizarle esencialmente un escaneado por rayos X. Ahora que se ha revelado el pasadizo en forma de túnel de 9 metros, se ha añadido una capa de misterio a una estructura ya de por sí misteriosa. ¿Para qué podría haber servido este túnel o por qué se construyó? Sigue siendo un enigma tan grande como las propias pirámides. Se han propuesto varias hipótesis, incluida la idea de que podría tratarse de una cámara funeraria, un vacío de construcción o un corredor. Sin embargo, debido a las limitaciones de la radiografía de muones, la naturaleza exacta del vacío y su posible contenido seguían siendo inciertos. Este descubrimiento suscitó un importante debate en la comunidad arqueológica. Algunos expertos se mostraron cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas basándose únicamente en los datos de muones, subrayando la necesidad de seguir investigando. Número 2. Bolas espaciales. Las historias sobre cosas extrañas que caen del espacio son bastante comunes, pero no todos los días estas afirmaciones resultan ser ciertas. Sin embargo, en los últimos años se han producido algunos incidentes desconcertantes en los que los objetos extraños cayeron realmente del cielo. En primer lugar, se produjo este suceso en Australia en 2008 y de nuevo en España en 2015. En ambas ocasiones, objetos esféricos casi idénticos descendieron del espacio y aterrizaron en campos de agricultores. ¿Qué eran esos objetos? Aunque estos incidentes se produjeron con 7 años de diferencia, los objetos tenían un aspecto bastante parecido. Eran como estas bolsas de metal retorcidas con un diseño en espiral deshilachado. Ahora bien, si estaba pensando que se trataba de unos meteoritos geniales, piénselo de nuevo. No encajaban en el perfil de una roca espacial natural. Tras una buena dosis de investigación, resultó que eran trozos de basura espacial fabricada por el hombre. Estas cosas encontraron el camino de vuelta a la Tierra después de flotar en el espacio durante un tiempo. Se cree que son partes de módulos de combustible que se utilizaron y luego se tiraron a un lado tras el lanzamiento de un satélite de comunicaciones desde Florida en 1998. Se quedaron dando vueltas en la órbita de la Tierra, ocupándose de sus asuntos, hasta que la gravedad decidió darles un tirón de vuelta a casa. Aunque suene genial, también hay que tener en cuenta el aspecto de la seguridad. Estos objetos no eran precisamente diminutos. Además, teniendo en cuenta los materiales de los que estaban hechos y la velocidad a la que chocaron contra el suelo, no habría sido una buena experiencia si hubieran golpeado a alguien. Número 1. Buque de guerra holandés. En 2019, un equipo de buceadores encontró los restos hundidos de un antiguo barco frente a la costa de Sussex, anteriormente conocidos como los restos desconocidos de Eastbourne. Los restos incluyen cañones, baldosas de mármol, agujeros en la madera y fragmentos de cerámica italiana. Mediante el análisis de muestras de madera, los científicos determinaron que el barco data del siglo XVII y se establecieron medidas de seguridad para proteger la zona del robo de artefactos. Aunque no son monedas de oro, los artefactos se consideran un tipo de tesoro hundido. El barco encierra intriga histórica y secretos del pasado. Después de 4 años, los investigadores identificaron el barco como un buque de guerra holandés de 1656. Basándose en la datación de madera, la artesanía y el análisis estructural, es probable que el navío sufriera percances como batallas, ataques piratas o desastres naturales durante su viaje de Italia a los Países Bajos. El enigma del naufragio desconocido está ahora resuelto, pero aún queda mucho por desvelar. Los científicos están llevando a cabo nuevas investigaciones para desvelar su construcción y hundimiento con el objetivo de arrojar luz sobre su historia. Sin embargo, su descubrimiento sigue proporcionando una fascinante visión de la historia naval del siglo XVII y se suma a nuestra comprensión de la navegación marítima durante esa época. El buque de guerra holandés pertenecía a la flota del almirante Michael Ruyter,
uno de los más famosos y exitosos comandantes navales de la historia. De Ruyter lideró varias campañas contra Inglaterra, Francia y España durante las guerras anglo-holandesas y la guerra franco-holandesa. Su flota era una de las más poderosas y modernas de Europa, compuesta por unos 200 barcos equipados con cañones y velas. El barco hundido frente a la costa de Sussex era uno de los buques más pequeños de la flota, llamado The Hope, la Esperanza. Tenía unos 30 metros de largo y unos 10 metros de ancho, y podía transportar hasta 150 hombres y 16 cañones. Su función era la de escoltar y proteger a los barcos mercantes que llevaban bienes valiosos desde el Mediterráneo hasta los Países Bajos. En 1956, The Hope formaba parte de una escuadra que había salido de Livorno, Italia, con destino a Ámsterdam. La escuadra llevaba una carga de mármol, cerámica, seda y especias, entre otros productos. Sin embargo, al llegar al Canal de la Mancha, se encontró con una fuerte tormenta que dispersó a los barcos. The Hope se separó del resto de la flota y se dirigió hacia la costa inglesa, buscando refugio. Pero la tormenta no fue el único problema al que se enfrentó The Hope. Al acercarse a Eastbourne, fue atacado por 2 barcos ingleses que lo confundieron con un enemigo. Los ingleses dispararon sus cañones contra el barco holandés, causando graves daños en su casco y su aparejo. The Hope trató de defenderse y escapar, pero fue inútil. El barco se hundió rápidamente, llevándose consigo a la mayoría de su tripulación y su carga. Así terminó el trágico destino de The Hope, un barco que había participado en varias batallas y que había navegado por todo el Mediterráneo. Su historia quedó olvidada durante siglos, hasta que unos buceadores lo redescubrieron en 2016. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías y a las investigaciones científicas, podemos conocer más sobre este barco y sobre la época en la que vivió. The Hope es un testimonio del pasado que nos habla del valor, el comercio y el conflicto en el siglo XVII. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.